És moment de quedar-se a casa. Per això, cada dia hem preparat per a tu una nova proposta. Cultural, esportiva, d'oci, t'animes? Jo em quedo a casa. Jo me quedo en casa. A la cua sumida contra COVID-19. Hola a todos, hoy vamos a hacer una práctica para todos los niveles. Va a ser una práctica de yoga en la que todas las posturas van a ser de pie. Para aquellas personas que les cuesta sentarse en la esterilla, tumbarse o levantarse por lesiones en las rodillas o por movilidad reducida, pues vamos a hacer esta práctica para todas esas personas que quieran practicar yoga sin tener que estar en el suelo, ¿vale? Vamos a empezar. Vamos a colocar los pies en línea con la cadera y tomamos unas respiraciones tranquilas con las manos en Anjali Mudra, palmas de las manos juntas, pulgares al esternón. Comienza a inhalar y exhalar por la nariz. Y comienza a tener ese primer contacto, cómo está tu cuerpo, cómo te encuentras. Siéntelo. Respiraciones largas, profundas, calmando tu mente, relajando tu cuerpo. Inhalando, eleva los brazos por los lados. Exhalando, lleva los pulgares a la frente, alarga tu espalda y flexiónate en Uttanasana. Flexiona las rodillas. Sigue con esos pies en línea en tu cadera y flexiona las rodillas llevando abdomen a muslos. Relaja aquí tu lumbar, dejando que la sangre llegue a tu cabeza, oxigenando. Respira profundo, calmando. Espina dorsal, columna, suavizando tus lumbares. Inhala, alarga tu espalda, coloca las manos en las tibias. Exhala, baja ahora sin flexionar las piernas hasta donde llegues. Puedes colocar las manos en la esterilla, en los tobillos, en los gemelos. Donde llegues, no importa, tú flexiónate llevando ese abdomen a los muslos. Inhalando a Uttanasana de nuevo, manos a tibias. Alarga tu espalda. Siente ese alargamiento desde tus isquiones, desde los huesecitos del glúteo hasta tu coronilla. Inhala. Exhala, flexiona y despacito vamos a ir elevando. Muy despacio. Espalda baja. Espalda media. Espalda alta. Una rotación de hombros hacia atrás, hacia abajo y me quedo en la postura de Tadasana, postura de la montaña. Cierra tus ojos y siente tus deditos de los pies, las plantas de los pies. Aprieta con fuerza y activa tus piernas, siéntelas. Activa también ese abdomen llevando ombligo hacia tu espalda y alarga tu columna vertebral. Relaja tus hombros, relaja tu rostro y proyecta la coronilla hacia el cielo. Crece y respira. Deja que la energía se reparta todo tu cuerpo. 3 inhalaciones largas y profundas aquí. 2, 1. Bien, despacito, abre los ojos y vamos a comenzar a calentar el cuello. Lleva con la mano derecha a la oreja izquierda e inclina el cuello hacia la derecha. Relaja tus hombros. Respira profundo. Y cambia. Lleva ahora la mano izquierda a tu oreja derecha, inclina la cabeza hacia tu hombro izquierdo, relaja los dos hombros, respira profundo.
Y acompaña en cada movimiento, en cada postura, en cada asana, tu respiración. Síguela. Vamos a alargar los dos brazos ahora. Y vamos a hacer círculos, vamos a calentar los hombros. Círculos con tus manos, con tus brazos, hacia un lado, hacia el otro. Hacia un lado y hacia el otro. Eleva el brazo derecho y con el codo empuja con tu mano el codo y llévalo al centro de tus omóplatos. Y cambia. Respira. Deja que se caliente todo tu cuerpo. Lleva ahora el brazo derecho hacia el lado izquierdo. Empuja la mano con tu codo y baja el hombro derecho. No dejes que se levante, que se tense. Respira. Y cambia. Vale, despacito, entrelazo dedos de las manos, elevo. Inhalo. Exhalo, voy hacia la derecha. Inhalo, centro. Exhalo, izquierda. Inhalo, centro. Exhalo, redondeo mi espalda. ¿Ves? Ombligo hacia adentro. Puedo flexionar un poquito mis piernas. Inhalo. Exhalo, manos a la cabeza. Inhalo, largo. Exhalo, redondeo de nuevo. Inhalo. Exhalo. Alargo, estira bien los codos. Redondeo. Estiro mis piernas y bajo mis brazos. Movemos un poco la cadera. Soltamos. Y vamos a comenzar a hacer posturas de pie. Vamos a comenzar a hacer, hemos hecho Uttanasana, Ardha Uttanasana, que son posturas de flexión. Vamos a hacer ahora los guerreros. Son posturas que puede hacer casi todo el mundo. Vamos a hacerlo un poco dinámicas, ¿vale? Entonces vamos a llevar el cuerpo hacia el lado derecho, nos colocamos hacia el lado derecho, estiramos bien los brazos. Y vamos a llevar la pierna izquierda primero, ya que esté estirado, atrás. Llevar atrás todo lo que puedas. Si puedes hasta aquí, pues hasta aquí. ¿Vale? Que notes un trabajo en tus piernas. ¿Vale? Colocamos primero en Anjaneyasana con ese pie enraizado, ese pie izquierdo enraizado. Y elevo mis brazos. Mi rodilla y mi tobillo están en línea. Mi pierna derecha. Mi rodilla no sobrepasa mi tobillo. Respiro aquí. 3, 2, 1. Y bajo mis brazos. Los llevo a la cintura. Y voy a dar un pasito chiquitito hacia adelante. Para colocar ese pie izquierdo estirado. Vale, alargo lo que pueda. Mi pierna derecha y vamos a ir al guerrero 1. El guerrero 1 flexionamos la pierna de delante. Si puedo, la llevo más hacia atrás, que yo note ese trabajo en mis aductores. Y la rodilla la voy a llevar hacia el dedo meñique. No dejo que esa rodilla vaya hacia mi dedo pulgar. Empújala. Y desde aquí elevo mis brazos. Inhalo. Exhalando voy a abrir el cactus. Inhalando empujo. Y exhalando bajo. Inhalo y elevo. Exhalo, abro. Inhala, empuja. Exhala, baja. Una más. Inhala. Exhala. Abre tu pecho. Inhala, empuja. Y exhala, baja. Inhala. Y eleva, alarga la pierna derecha. Entrelaza los dedos de las manos. Abre tu pecho. Ve hacia adelante. Flexiónate un segundo. Respira 3, 2, 1. Salimos de Parsvottanasana y elevamos. Vale, aquí en Parsvottanasana lo que hacemos
es trabajar el isquiotibial derecho. Y desde aquí regreso, flexionando la pierna derecha, regresamos y cambiamos de pierna. Vamos a llevar ahora la pierna derecha atrás, todo lo que puedas, flexionándola de delante y dejando tobillo con rodillas a pierna izquierda. Elevo, me quedo y respiro. 5, 4, esa espalda larga, no la llevo hacia adelante ni hacia atrás, intento que esté recta con mi cadera. 2, relaja tus hombros, relaja tu rostro. 1, bajo brazos, los llevo a la cintura y apoyo ese pie de atrás y sigo flexionando esa pierna de delante. Guerrero 1, el pie de atrás está a 45 grados, la rodilla va hacia el dedo meñique, me quedo, inhalo, elevo por delante, exhalo y abro, inhalo, exhalo, inhalo y elevo, exhalo y abro, inhalo, empujo, exhalo, bajo, una más, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Muy bien, estiramos la pierna izquierda, entrelazamos dedos de las manos junto a omóplatos, mira hacia arriba, inhala, lleva el abdomen hacia adentro, alarga tu espalda y dirige esa frente hacia tu rodilla izquierda. Quédate elevando los brazos todo lo que puedas, en Parsvottanasana. Respira, aprieta fuerte las plantas de los pies y activa fuerte tus piernas. Inhalando, elevo. Exhalando, regreso. Vale, soltamos un poquito y vamos ahora al guerrero 2. Les voy a colocarme en el centro de la esterilla y voy a separar las piernas a lo ancho de cadera. ¿Vale? Todo lo que pueda. El pie izquierdo se queda como está. El pie derecho gira hacia la derecha. Y desde aquí separo, si puedo, un poquito más mis piernas, flexiono pierna derecha, dibujo una línea imaginaria entre el talón derecho y el centro del puente de mi pie izquierdo. Flexiono, recuerdo esa rodilla, llevarla hacia el dedo meñique. Mi cadera mira hacia adelante, elevo mis brazos. Mis brazos dibujan una línea imaginaria, elevo costillas, meto abdomen, respiro. Y desde aquí llevo la mirada al dedo corazón de mi mano derecha. Activo dedos, elevándolos un poquito para activar mis brazos. Estén fuertes. Respiro 3, 2, 1. Vamos a hacerlo dinámico. Inhalo, elevo. Dedos al cielo, mudra al cielo. Exhalo, bajo. Inhalo, elevo. Exhalo, lleva la mirada al dedo corazón al exhalar, lleva la mirada al centro al inhalar. Exhalo. Me quedo. Llevo las manos a la cintura y estiro la pierna derecha. Desde aquí elevo mis brazos y vamos a Trikonasana. Baja despacito, quédate. Lleva la mano izquierda atrás, abre tu pecho. Lo importante no es bajar, sino abrir. Abre ese pecho y respira. Abdomen hacia adentro. Abre el pecho sintiendo esa respiración en tu caja torácica. Y desde aquí inhalo y elevo. Exhalando voy a llevar los pies en paralelo. Elevo mis brazos, llevo el glúteo atrás, tronco hacia adelante y bajo. ¿Vale? Y aquí voy a separar las piernas todo lo que puedo y voy a ir bajando mi cuerpo. Quien pueda se queda aquí. Si no llego a tocar el suelo, puedo poner un bloque y me apoyo. Y quien pueda, pues baja un poquito más y vas a apoyar la cabeza, apoyas la cabeza y contamos 5, 4, 3, 2, 1. Inhala y alarga. Y exhalando, vamos a girar el pie, vamos hacia la derecha. Me quedo y vuelvo, despacito. Vale, inhalo, Ardha Uttanasana. Exhalando, flexiono y elevo por los lados. Recojo, respiro.
y volvemos al centro. Desde el centro hacemos de nuevo guerrero 2 hacia el otro lado, separa bien las piernas, ¿vale? Y ahora mi pie izquierdo es el que gira, mi pie derecho se queda a 90. Si me es muy difícil que mi cadera se quede mirando hacia adelante con el pie a 90, lo giraré a 45. Quizá tu cadera se quede más recta así. A mí me gusta más con el pie a 90. Flexiono la pierna izquierda, sigo llevando esa rodilla con ese tobillo y elevo mis brazos. Miro el dedo corazón de mi mano izquierda, respiro 3, 2, 1, y empiezo a hacer un poquito dinámico, inhalo y elevo, exhalo, voy a flexionar ahora hacia los lados, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, empujo mis brazos, me quedo guerrero 2, mirando ese dedo corazón, activando esos dedos de las manos. Respiro aquí, alargo la pierna izquierda con mi inhalación y con mi exhalación voy llevando el tronco hacia la izquierda hasta que me invita a bajar. Bajo, alargo mis brazos, me quedo, miro ese brazo que tengo arriba, si me duele el cuello, miro mi pie izquierdo. Y desde aquí llevo la mano hacia atrás y abro mi pecho, miro por arriba de mi hombro derecho. Respiro 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo y elevo, exhalo y junto piernas. Vamos a hacer ahora un poquito de equilibrio. Primero cerramos los ojos y comenzamos a hacer un poquito de trabajo corporal, de sentir nuestro cuerpo, de sentir el peso y la gravedad, el movimiento y saber controlar, elevar deditos de los pies y talones sin necesidad de mirar, sin necesidad de abrir los ojos. Inhala y exhala acompañando el movimiento. Respirando profundo, calmándonos. Y vamos a hacer el árbol, vamos a hacer Vrksasana. Entonces, vamos a llevar el peso del cuerpo a nuestra pierna derecha. Todo el peso del cuerpo va a ir a ese lado. Empujo con fuerza mi pie, la planta del pie y activo fuerte mi pierna derecha. Llevo las manos a la cintura. Respiro y miro un punto fijo y me cojo o bien tobillo, rodilla o muslo. Y encajo ese pie. ¿Vale? Mi cadera sigue mirando hacia adelante. Ajusto fuerte, con seguridad y elevo mis brazos. Respiro. 5, 4, 3, 2, 1. Junto palmas de las manos, inhalo. Exhalando corazón. Llevo la pierna hacia adelante, la estiro y bajo. Suelto un poquito esa tensión en mi pie derecho, en mi pierna derecha y cambio. Apoyo con fuerza ese cimiento que es mi pie. Activo esa pierna al apretar la planta del pie, manos a la cintura. Mira un punto fijo, coloca tu pie donde prefieras. Respira. Abre la cadera. Vale, miramos a un punto fijo, elevo brazos. 5, 4, 3, 2, 1. Junto palmas de las manos y bajo despacito. Suelto. Muy bien. Inhalo, elevo los brazos. Exhalando, llevo las manos al corazón y de nuevo alargo mi espalda. Flexión. Me quedo con ese mentón hacia el pecho, respiro profundo.
Inhalando Uttanasana, alarga tu espalda. Exhalando, plégate. Y elevamos por los lados. Corazón, me quedo. Respiro profundo. Y vamos a limpiar un poquito esa energía. Vamos a elevar los brazos por los lados. Inhalo. Exhala, lleva las manos al corazón. Inhala, limpia. Exhala, corazón. Inhalando, elevo de nuevo. Y exhalando, flexión. Respiro profundo, suelto mis manos. Inclino un poquito media luna hacia la derecha. Inhalo. Exhalo, cambio. Miro hacia el otro lado. Inhalo profundo. Exhalo, cambio. Vamos a la torsión hacia el lado derecho. Respira 3. 2. 1 y cambio hacia el otro lado, respiro 3, ese hombro izquierdo, llévalo hacia atrás, 2, deja que esa torsión te llene de energía, 1 y que te calme, y volvemos despacito, cerramos los ojos. Inhalo profundo por la nariz, retengo el aire, trabajo suelo pélvico, cierra, exhala por la boca, inhala profundo, retén el aire, exhala, inhala de nuevo. Retén el aire, exhala. Y hasta aquí hemos practicado los guerreros, esas posturas de pie. Hemos practicado Trikonasana, Uttanasana, Ardha Uttanasana, esas posturas que nos dan fuerza, que nos dan seguridad. Y sobre todo hemos hecho una secuencia en la que espero que hayáis podido hacer todos. Muchas gracias, namaste.